Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I want to take you home. We're gonna take you back home. We're gonna Pues muchísimo eh, y bienvenido. El micrófono es todo suyo. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos los que se conectan a esta sesión más del seminario y como lo ha comentado nuestra coordinadora Paola, nuestro ponente, el maestro Edgar Uribe, tuvo una situación de prioridad familiar médica, entonces le mandamos los mejores deseos y esperamos que todo salga bien con él y nos conectamos con mucho gusto para poder platicar un poco en sintonía del tema que el maestro Edgar iba a compartirnos, que era la relación entre el tercer sector y las políticas públicas. Sin embargo, eh, desde luego que quiero darle al tema un enfoque personal. Me permito compartir pantalla. Sí se logra ver, ¿verdad? Perfecto. Gracias. En este sentido, en un ejercicio de autorreconocimiento y en un ejercicio de darle un giro personal al tema, he decidido titular a esta sesión en particular Participación Social, la responsabilidad en la búsqueda del bienestar socioanimal. Y puede ser que aquí, de entrada, en el título llame la atención una palabra que está separada y que no está escrita como generalmente la utilizamos. Y más adelante explicaré el motivo por el cual dice responsabilidad con guión separado y es un juego de palabras, pero más adelante lo platicaré. Y si tuviera que ponerle un subtítulo a esta ponencia, le pondría un enfoque situado y encarnado. Sería la responsabilidad en la búsqueda del bienestar socioanimal, un enfoque situado y encarnado. ¿Y por qué? ¿Por qué un enfoque situado y encarnado? ¿Por qué he decidido nombrarlo así? Primero, porque en general algunas de las nociones y algunas de las reflexiones que realizo en esta ponencia tienen un universo teórico, un universo conceptual que está basado en un pensamiento filosófico de una filósofa, una de las filósofas que yo considero es una de las más importantes en la era actual, una filósofa estadounidense conocida como Donna Haraway, que además de filósofa es profesora emérita de la Universidad de California, es especialista en tecnociencia, en ecofeminismo y desde luego en filosofía de la ciencia. Y todo esto, toda esta propuesta de pensar así, esta sesión del día de hoy viene como resultado de una investigación en proceso que estoy realizando y también hacerles como un poquito el spoiler. Tenemos una ponencia programada también dentro del seminario, dentro de las siguientes sesiones, me parece que el 26 de abril, en donde hablaremos del vínculo humano-animal. Y entonces esa explicación epistemológica y filosófica sobre el vínculo humano-animal está precisamente eh, situado en la perspectiva de Donna Haraway. Por eso es que también quiero aprovechar para hacer ese paréntesis. Y bueno, comenzar diciendo por qué situado y por qué encarnado dentro de la perspectiva de Donna Haraway. Situado
porque de acuerdo con la filosofía de la ciencia, ella, Donna Haraway, como filósofa de la ciencia, aboga por la importancia de reconocer el lugar desde donde se enuncian las cosas. Y encarnado porque reconoce también esas múltiples subjetividades y sus proposiciones. También va a abogar mucho por cómo se realizan las interacciones entre unos y otros, que nuestras interacciones son experimentadas por algo físico y mental con otros seres. Sin embargo, esta perspectiva, situada y encarnada a partir en la conceptualización de Donna Haraway, va más allá solamente de pensarlo desde allí. Es una perspectiva que rompe por completo, desde una perspectiva epistemológica, con la dicotomía entre sujeto y objeto en una relación de conocimiento. Y es una autora que piensa constantemente en las dicotomías, en esas dicotomías, o lo que a lo mejor ustedes podrán conocer como el pensamiento binario, ¿no? Pensar polos opuestos por completo, blanco, negro, azul, rosa, etcétera. Y en ese sentido, yo digo que mi propuesta es situada porque reconozco desde dónde parte y desde dónde se produce este conocimiento. Ella, por ejemplo, la filósofa, no teme decir desde dónde realiza su propuesta científica y filosófica. Se reconoce como una mujer blanca, cisgénero, de clase media alta o clase alta, ya que vive en Estados Unidos, pues desde ahí se sitúa. Y pues todos deberíamos partir desde una perspectiva situada y encarnada. Entonces, y yo más allá de reconocer las múltiples subjetividades en las que yo me inscribo, también me gustaría decir que es más bien reconocer un lugar de enunciación laboral. Como lo comentaba la moderadora al principio de la sesión, me desempeñé como coordinador de atención a las organizaciones de la sociedad civil del municipio de Pachuca. Y desde allí, al principio, y para varias personas, surge la duda de qué realiza la participación social o cuáles son las acciones que se realizan en un énfasis de la sociedad civil. Entonces, operativamente mi cargo era coordinar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y participación social. Y desde allí yo empecé a observar esta dicotomía entre si las personas que participan están siempre organizadas colectivamente y viceversa. Si la participación social siempre está visto desde una figura en específico. Y aquí es donde quiero abordar de una manera muy general lo que nosotros conocemos como el tercer sector. Que el tercer sector se ha denominado de múltiples formas. Es un concepto incluso todavía a discusión si es correcto, si es incorrecto nombrarle el tercer sector, pero es lo que algunos de ustedes podrían conocer como las asociaciones civiles, como las organizaciones de la sociedad civil, como las AC, diferentes nombres que le han dado, como organizaciones de promoción y desarrollo, un sinfín de nombres con el que podemos conocer cuáles pueden ser las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cuáles serían las características entonces de este tercer sector? Pues que son entidades organizadas, como el mismo nombre en algunas figuras lo dice, son privadas, quiere decir que se separan del gobierno, no precisamente dependen del gobierno, más bien en ningún sentido deben de depender del gobierno, son autónomas en el sentido en que pueden gestionar sus actividades propias de una entidad, son no lucrativas, no se reparten las ganancias entre los asociados y son colaborativas. También pueden tener programas de voluntariado, por ejemplo. En general, estas son las características y van más allá
de una sola figura asociativa en el sentido jurídico, que puede ser el más común, que es la asociación civil. Pero igual es un concepto que es ampliamente discutido y repensado constantemente, porque también existe la sociedad civil, o cuando nos referimos a las organizaciones de la sociedad civil, intercalamos los conceptos, intercambiamos las palabras, decimos la sociedad civil organizada. Pero ¿cuál es la sociedad civil? ¿Cuál es la sociedad civil organizada? Aquí hay una definición que a mí me gusta mucho de la sociedad civil, porque a veces cuando queremos referirnos a estas entidades asociativas, lo referimos como la sociedad civil. Sin embargo, la sociedad civil es un concepto anterior, y un concepto más global, de algo mucho más grande que no se limita a una figura jurídica asociativa. Entonces, la sociedad civil, de acuerdo con este concepto, es un tejido social formado por múltiples unidades autoconstruidas y funcionalmente basadas, las cuales coexisten y, de acuerdo con esta definición, dice pacíficamente, y resisten colectivamente a la subordinación del Estado, al mismo tiempo que exigen inclusión dentro de las políticas nacionales. Y aquí subrayo principalmente tres aspectos: coexisten, resisten y exigen. Entonces, quiero resaltar esa característica de la sociedad civil, que representa una coexistencia, una resistencia y una exigencia. Esa sería la finalidad de lo que conocemos por sociedad civil, que es un concepto también filosófico desde la sociología, desde la ciencia política, de Antonio Gramsci, que lo ha desarrollado a profundidad. Entonces, vamos a situarnos aquí cuando hablemos de sociedad civil en un amplio contexto que no se limita a la figura de la AC, que es a veces lo que pensamos únicamente. Entonces, aquí viene una primera dicotomía en este sentido del pensamiento de Haraway, que le preocupan mucho los pensamientos dicotómicos. Por un lado, tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, y por el otro tenemos a los colectivos o a los activismos. Eh, Cuando yo llego a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social como coordinador de atención a las organizaciones de la sociedad civil, una de las acciones era que existe un registro municipal de organizaciones de la sociedad civil, que no es precisamente el mismo registro que se realiza en la Junta General de Asistencia de DIF. Es un proceso interno del municipio, que tiene fines más estadísticos y más de inclusión precisamente de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades municipales, en las iniciativas municipales que inciden directamente sobre las poblaciones. Pero entonces, al yo ver, cuando veo, llego y veo mi tabla, mi base de datos grande, veo que una de las primeras columnas, en donde me permite hacer un filtrado, precisamente aparecen dos categorías. Aparecen organizaciones de la sociedad civil y aparecen colectivos. Yo creo que en el contexto de la administración pública y aquellas personas que están familiarizadas con la figura de la asociación civil, sabemos más o menos a qué nos referimos cuando decimos que es una organización de la sociedad civil y cuando es un colectivo. Generalmente es la diferencia en la que nos enmarcamos, es que el colectivo no está jurídicamente constituido, no tiene un acta constitutiva ante un notario, a diferencia de la organización de la sociedad civil. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en el registro. Cuando yo llegué como coordinador de atención a organizaciones, había, y no quiero que parezca tampoco informe de gobierno, pero ni un reporte de actividades, pero cuando llego en el sistema municipal hay aproximadamente 80 organizaciones y colectivos registrados. Cuando termina la administración municipal anterior, para las personas que nos escuchan igual de otros estados,
tuvimos transición dentro de la administración pública municipal, eh, cerramos la base de datos al cambio de la administración con aproximadamente 120 organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Y sin embargo, creo yo que para efectos de participación social, para realmente incentivar la participación social, no hay que caer en una dicotomía de que solamente las organizaciones jurídicamente constituidas pueden participar en estos procesos, eh, en estos mecanismos de participación, de acción en conjunto con el gobierno y con la sociedad civil en general, en su amplia perspectiva. Yo aplaudo que era un ejercicio inclusivo en donde no solamente se tomaba en cuenta a las ACES, sino también a los colectivos, y que una de las estrategias también que se llevaron a cabo desde el gobierno municipal fue profesionalizar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a los colectivos, con todas las limitaciones que puede tener un gobierno municipal, con todas las dificultades, sobre todo, como siempre, un tema recurrente y una dificultad es lo presupuestal, pero siempre tratando de profesionalizar y coadyuvando a que los colectivos pudieran constituirse jurídicamente. Pero aquí también surge una pregunta importante, surge una pregunta importante en el contexto de si realmente un colectivo quiere o debe constituirse, ¿no? Porque para muchos fines, para muchas, eh, para muchas necesidades específicas o intenciones en concreto de personas que se han organizado en una figura asociativa, no jurídicamente, sino en algo, como el nombre lo dice, en algo colectivo, pues a lo mejor la figura de asociación civil no es lo adecuado para la finalidad que tienen. Y en este sentido, en intentar hacer una síntesis e intentar englobar a todos los actores que pueden ayudarnos en la participación social, es que yo creo o yo decido nombrarlos como el sector social o el sector social organizado y reconocer estos tres tipos de actores, que sería el tercer sector, con todo lo que implica, con la figura jurídica, todas las figuras jurídicas, todas las figuras asociativas, las colectividades, colectividades que no son, que no están jurídicamente reconocidos, y los activismos. Y en los activismos también decir que pueden ser individuales y colectivos. También me gustaría hacer un apunte en qué sentido un activismo puede ser individual. Yo creo que un activismo siempre tiene un carácter colectivo y es algo que me gustaría apuntar más adelante. Pero por ahora dejarlo así, que tenemos tres entidades que coadyuvan en la participación social en la administración pública municipal y en donde en un ejercicio, digamos, de gobierno abierto deberíamos trabajar en conjunto con los tres, en teoría, digamos, a lo mejor en un sentido utópico, porque no siempre se puede y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, también quiero compartir algunos de los logros y de las dificultades que enfrentamos como área destinada a la participación social al momento de querer realizar un trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil. Empecemos por lo negativo. La primera dificultad para que un colectivo o una organización de la sociedad civil quiera acercarse a un gobierno es pues la falta de incentivos, que pueden ser de otro tipo, ¿no? A lo mejor la entidad asociativa no necesariamente necesita recursos, pero requiere otro incentivo para poder continuar trabajando. Las siguientes son las diferencias político-electorales. Si bien las asociaciones civiles no deberían tener una postura política, no deben tener fines político-electorales,
La realidad es que las asociaciones son conformadas por personas y las personas que están dentro de las asociaciones civiles sí tienen una preferencia político o electoral y muchas veces muy marcada. Y entonces, cuando el gobierno en turno, que justamente tuvimos una transición partidista en el gobierno municipal, cuando el gobierno en turno no es precisamente del partido con el que simpatiza la organización de la sociedad civil, es una dificultad. Y es una dificultad que, eh, que nos crea muchas problemáticas al momento de querer tener precisamente un trabajo coordinado. Lo otro, el abandono de sus estatus jurídicos o administrativos. De pronto llegan asociaciones civiles que dicen estar jurídicamente constituidos, pero hace mucho que no, ni siquiera se acordaban que habían conformado una asociación civil. Y eso desde luego que genera mucha incertidumbre también como para el municipio, como para la propia organización. La otra es una poca coordinación con otras organizaciones, con otros colectivos u otras formas asociativas, en donde si a lo mejor el municipio o la entidad gubernamental está trabajando ya con una organización y de pronto alguien quiere sumarse y viene, no, es que no estoy de acuerdo con la otra organización o mi postura es distinta, allí es donde viene el conflicto y donde viene esta dificultad. La otra es la rotación de personal al interior de la administración pública y de las organizaciones. Pasa que dentro de la administración pública la rotación de personal hace que a veces las funciones no queden claras al momento de que una persona nueva se integra al equipo de trabajo o con una organización. A veces dentro de nuestro registro municipal, cuando queríamos realizar alguna actividad en conjunto, llamamos a la organización por teléfono, al representante o al enlace que dejan con la secretaría y de pronto ya no es otra persona. No, ya no colaboro allí. La siguiente, pues que hay una desconfianza en general de las instituciones, no solamente de de los gobiernos, sino de cualquier tipo de institución. Y eso pues obstaculiza que se pueda realizar un trabajo conjunto. Y la falta de capacitación que es por los dos lados, tanto por el lado del gobierno como por el lado de la organización de la sociedad civil. Y ahora platicar un poco acerca de lo que sí se ha logrado, qué es lo que se ha podido coordinar, que es identificar problemáticas en común. Muchas veces los municipios y los gobiernos carecemos de información estadística o carecemos de información que nos den, nos hablen sobre la gravedad de un problema que a lo mejor ni gobierno, ni INEGI, ni ninguna otra entidad traía un dato y una organización trae información que nos sirve para identificar una problemática. Proposición de cambios administrativos. Muchas veces también las organizaciones abonan a cómo podrían funcionar mejor las áreas dentro de la administración pública municipal. Y en ese sentido va la siguiente también, que puedan ser interlocutoras en la toma de decisiones entre gobierno y las acciones que se llevan a cabo. Otras es que las asociaciones, organizaciones, todas las entidades asociativas, dejémoslo así, tienen vínculos con especialistas. Por ejemplo, si una organización trabaja el tema de cáncer de mama, ¿m? Conocen a los especialistas en la ciudad, en el estado o en el país que trabajan el tema del cáncer de mama o de cualquier problemática. Y asimismo también tienen a veces los vínculos con empresas o instituciones privadas que pueden ser educativas, que pueden coadyuvar a solucionar el problema de manera relacionada. Y desde luego capacidad convocatoria. Muchas veces las organizaciones conocen directamente a las personas que están interesadas en una causa, en un movimiento, o que son beneficiarios directamente porque están siendo afectados directamente por una problemática. A veces a lo mejor igual los gobiernos tienen la intención de poder, de querer hacer algo,
en beneficio de alguna población en específica, ¿no? Alguien dice, pues yo sé que en el municipio hay personas con discapacidad, pero no las conocemos o no sabemos dónde están o no se acercan al municipio, pero muchas veces se acercan a las organizaciones de la sociedad civil y no precisamente a las entidades gubernamentales. Aunque esto igual puede suceder a la inversa. Y la última es la suma de esfuerzos en beneficio de poblaciones muy específicas. También con el ejemplo anterior, por ejemplo, si se va a trabajar un programa para personas en situación de vulnerabilidad o con alguna discapacidad, pues es como se puede crear una estrategia en conjunto, gracias al reconocimiento y digamos a un trabajo previo que la organización civil haya hecho. A lo mejor tienen bien identificada la problemática, pero no hay el recurso o no hay eh, los medios para poder realizarlo. Bueno, ¿y qué tienen en común todas estas entidades asociativas? Pues en primer lugar, que suscriben una problemática focalizada y que generalmente ya tienen una estrategia de intervención, una injerencia, incluso ya tienen un trabajo de muchos años, estén asociadas, estén reconocidas jurídicamente o no, puede que ya sea un trabajo de muchos años el que traigan. Y pues aquí desde luego vamos a ejemplificar un poco con el problema que nos atañe o con el rubro que es tema de este seminario, es el de los animales. Me llama también la atención en las sesiones anteriores, el doctor Esquivel comentaba la sesión anterior que no le gustaba mucho la palabra animalista, que no la suscribía, porque más que de animalistas tendríamos que estar hablando de personas con responsabilidad o de personas con cierto grado de conciencia. Y suscribo desde luego la postura del doctor Esquivel al decir que no deberíamos estar hablando de un animalismo. Lo suscribo y por ese motivo, pero también por otro, en donde creo que es apropiado, debería ser apropiado nombrar al movimiento específicamente como un movimiento antiespecista, ubicarlo más allá en su amplio contexto y en donde podríamos identificar diferentes grados de conciencia. Y yo creo que es bien importante tener en claro que dentro de un movimiento, sea el que sea, cualquier movimiento social, hay que tener en cuenta que hay diferentes grados de involucramiento por parte de las personas y tener bien en claro qué tanta conciencia tienen y que esto va creciendo. Una persona puede ir haciéndose cada vez más consciente de que es parte de una problemática o de qué manera puede influir directamente sobre una problemática. Así, generalmente lo pensamos como en algo jerárquico, como en algo piramidal, de a lo mejor algunas personas tienen una preocupación genuina por los animales, pero se limita a los animales domésticos, a perros, a gatos o a los animales que consideramos como domésticos, que aunque es un término que no es recomendado, lo menciono así porque precisamente es como muchas formas de mirar al movimiento lo denominan. La otra es una preocupación por la fauna de forma general y no limitarlo específicamente a los animales de compañía o a los animales que tenemos en los hogares, sino que sí hay una preocupación en general por toda la fauna. La otra en donde, otro nivel sería en donde se empieza a hablar sobre la violencia imbricada, las violencias que hay en interrelación entre los animales y entre las personas, ¿no? O diferentes tipos de intersecciones. La siguiente en donde se habla también de una producción y un consumo responsable cuando hablamos de productos de origen animal, que también es algo en lo que quisiera ahondar mucho por ahora, porque precisamente es un tema muy discutido, si puede haber una producción y consumo responsable o consumo ético dentro de las consideraciones de los animales. Y a otro nivel, a lo mejor están las personas que se autorreconocen como veganas y no consumir productos de origen animal. Desde luego que tenemos diferentes
niveles de conciencia. Y aquí está de forma piramidal porque a veces los activismos o las asociaciones perciben el grado de involucramiento con un movimiento así de forma muy jerárquica, pero lo podríamos mostrar incluso de otra forma, lo podríamos mostrar, por ejemplo, en un diagrama de Venn o en otro tipo de diagrama, en cómo están imbricados estas diferentes formas de activismo y pensarlo en una forma más horizontal, pero siempre reconociendo el punto de vista y el punto de partida, ¿no? Y reconociendo ese grado de conciencia que tenemos las personas. Habemos personas que posiblemente llevemos poco, personas que estamos involucradas en el bienestar animal, que llevemos relativamente poco. Y yo creo que hemos visto nuestra evolución, en qué tan conscientes somos. Y esto pues es muy importante porque así reconocemos nuestro avance, ¿no? Y cómo nuestro grado de conciencia ha ido aumentando. Yo, por ejemplo, hace poco realizaba ese ejercicio intrapersonal de preguntarme qué prácticas tenía yo en mi vida que eran especistas. Y vaya que tenía bastante, ¿no? Nunca utilicé, por ejemplo, palabras como nombres de animales para insultar a alguien, ¿no? O para demeritar a alguien. Pero yo veía, por ejemplo, yo soy comunicólogo y desde la comunicación, una de las áreas que más me gustó fue la lingüística. Tuve la oportunidad de dar diferentes materias en la docencia orientadas a la lingüística y siempre en una de las primeras sesiones a los estudiantes les explicaba la dicotomía, o más bien, sí, pues la dicotomía, pero la separación entre los animales y los humanos desde la perspectiva de Aristóteles en el sentido de logos, que logos se puede entender como el razonamiento, pero también como palabra. Y allí decía que ahí nos diferenciábamos de los animales, en que los animales no tenían logos, que no tenían logos como palabra, como, como un sistema de idioma, pero también logos como sujetos racionales, ¿no? Porque están imbricados, o sea, el logos es ambas cosas. Y yo durante muchos semestres lo enseñaba así, por desconocimiento tal vez, o por no querer tomar una postura a lo mejor. Y desde aquí también creo yo que surge una dicotomía más, que sería eh, activistas, rescatistas, que es algo que yo creo que hemos escuchado también las personas que tenemos alguna relación con el tercer sector, en donde muchas veces parece que debe haber una actuación que te valide o que te reconozca como sujeto apropiado para decir algo o para suscribir eh, una postura o para emitir alguna opinión frente a alguna problemática. Y en este ejercicio de autorreconocimiento, algunas personas se reconocen como activistas y otras personas simplemente como rescatistas. Y este ejercicio es complicado porque atraviesa varios procesos de subjetividad, en donde a veces eh, es más fácil o a lo mejor es evitarse diferencias con los gobiernos o evitarse discusiones o evitarse críticas y decide uno no reconocerse como activista, uno decide reconocerse como rescatista únicamente, ¿no? O viceversa. Hay personas que se reconocen, son activistas, pero no necesariamente son rescatistas, porque su postura es otra y su plan de injerencia, su plan de acción no es precisamente el rescate, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante en el pensamiento dicotómico, eh, porque esto genera mecanismos de exclusión en cuanto a la participación social. Muchas ocasiones, los rescatistas, bueno, diferentes, cualquiera de los dos, tanto los rescatistas como los activistas, pueden dar algunos argumentos. Por ejemplo, un rescatista, a veces el argumento es como de, es que para que puedas
participar activamente dentro de esta problemática, tienes que tener un refugio, ¿no? O al revés, una asociación o un activista diga, no, es que tienes que estar formalmente constituido, tienes que tener un acta constitutiva para que puedas participar socialmente, para que puedas involucrarte en la toma de decisiones. O también viene en el sentido de la experiencia. Es que tienes que llevar 10 años de activista, ¿no? 20 años o tantos años. Y creo que estos sistemas de exclusión, desde luego, limitan la participación social. Y es donde se ha limitado la participación de diferentes colectivos, asociaciones o activismos al momento de la toma de decisiones o al momento de presentar un plan en conjunto. Y en este sentido es donde, de acuerdo con la postura de la filósofa Donna Haraway, las dicotomías, este pensamiento dicotómico puede ser muy peligroso y puede ser muy peligroso precisamente porque genera sistemas de exclusión. Y desde luego que desde la experiencia puedo testificar que esto sucede, en donde hay eh, alguna posibilidad de ampliar el margen de incidencia sobre una problemática real, muchas veces no se lleva a cabo solamente por mantener esta dicotomía entre si algo es o no es, o qué tan validado está para decir o qué tan validado está para participar. Entonces, me gustaría compartir algunas acciones coordinadas para que se han llevado a cabo desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, desde el Departamento de Desarrollo Social, que se han llevado acciones coordinadas en beneficio del bienestar animal o en el tema del bienestar animal, sin mencionar los nombres de cada asociación, colectivo o grupo, simplemente meramente informativo, que se ha logrado pues implementar fechas conmemorativas, sensibilizar a instituciones públicas, es decir, a otras dependencias, a otras áreas dentro de la misma presidencia. Se han realizado sesiones informativas sobre la preservación de la fauna silvestre. También se han presentado propuestas para los reglamentos municipales con el Cabildo Municipal. Se han realizado capacitaciones a primeros respondientes. Se han colocado stands de adopciones y stands de esterilizaciones. Se han llevado a cabo actividades encaminadas a reconocer y resignificar el vínculo entre los humanos y los animales y sensibilizaciones a reconocer a los animales como seres sintientes. También, por último, la socialización de información sobre la relación de las violencias contra animales humanos y no humanos. Estas son solo algunas, solo por poner algunos ejemplos de que sí se pueden hacer cosas a pesar de a veces el pensamiento dicotómico que existe. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a un panorama que muchas veces puede ser desalentador y donde vemos a un tercer sector fragmentado o donde vemos una división eh, muy o una estructura muy piramidal, muy jerárquica, en donde se valida más a unos sobre a otros? ¿Qué podemos hacer frente a todo este contexto? Y desde luego, la propuesta de, de, esta, de esta sesión o de esta investigación que está en curso es trabajarlo desde la perspectiva situada de Donna Haraway. Entonces, ustedes conocerán posiblemente el término de antropoceno, que se refiere a una era geológica, a la era geológica actual, en donde la dinámica precisamente de los humanos está influenciando el planeta, ¿no? Y es una visión en donde pues está degradando el planeta como consecuencia de la actividad humana. Y el antropoceno ha evolucionado también desde la perspectiva de la filósofa Donna Haraway en un capitaloceno, en donde no es que se diga que es precisamente la actividad humana lo que está afectando al planeta, sino que es el capitalismo y toda la estructura capitalista lo que está
degradando al planeta. Entonces, aquí cambia un poco el foco de atención, porque no es precisamente que el problema seamos los humanos como una especie, sino las dinámicas de productividad que llevamos, desde luego, incitadas por el capitalismo. Y entonces, la propuesta, la forma en que Donna Haraway quiere resignificar y quiere un poco darle la vuelta, también plantear una forma de intervención. Ella lo resignifica, el antropoceno y el capitaloceno, a lo que ella nombra como un tuluceno. Tuluceno, desconozco en realidad cuál sea la pronunciación adecuada, es una discusión también que se ha tenido mucho en la literatura, porque imaginarán que el nombre tuluceno tiene alguna relación con, con Tulú o Cthulhu o Cthulhu, o con las diferentes formas en las que nombran a este personaje de H.P. Lovecraft, ¿no? Entonces, pero lo intenta resignificar. Pensaríamos que el nombre viene precisamente de ahí. Pero para Donna Haraway, la figura de Tulu es una figura monstruosa, pero una figura patriarcal que representa muchos de los males. Y aparte que es una figura muy apocalíptica dentro del mismo, bueno, tiene muchos años que leí este texto de Lovecraft, pero pues sabemos que representa una visión como catastrófica o apocalíptica. Y en este sentido, Donna Haraway suscribe como una postura no tan positiva, en donde ella percibe que el daño que ha recibido el planeta es irreversible, pero que el daño ambiental que el planeta haya recibido sea irreversible no significa pues que nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, o que no hay una manera de incidir, o que no hay cómo salir de allí. Entonces, el tuluceno es la forma en que ella nombra a esta nueva era, y el nombre no se lo da precisamente de la criatura mítica, bueno, de la criatura de Lovecraft, sino lo toma de una especie de araña que lleva el nombre de araña, no me acuerdo el nombre, pero dice Tulu en el nombre de la araña. Y que sí, obviamente la araña toma el nombre de la criatura de Lovecraft, pero ella lo piensa desde allí, desde la figura de la araña, en donde observa que la araña, eh, por el modo de vida que tiene y también con la idea que tenemos de las arañas, que las arañas viven en red, ¿no? Que generan redes. Y sabemos que las redes generan nodos, ¿no? Que los nodos pueden ser puntos de encuentro, ¿no? Entre una cosa y otra. Entonces, esta metáfora llevada a lo social nos ayuda a pensar en relaciones complejas e interconectadas, intersubjetivas e interrelacionadas, desde luego. Y me voy a permitir leer un pequeño párrafo precisamente de uno de los textos más recientes que han salido de Donna Haraway, que es un libro que se llama El mundo que necesitamos, que es Donna Haraway dialoga con Marta Segarra, y donde describe, donde en un ejercicio, es una entrevista en texto, qué es el tuluceno. Y dice, el tuluceno lo entiendo como una época en la que recordamos, actuamos y vivimos como seres terrenales. Y me parece que solo así podemos criticar correctamente los tiempos del capitaloceno y el antropoceno. Por tanto, creo que en la actualidad la crítica y la denuncia son herramientas retóricas importantísimas, pero también herramientas políticas y de análisis. Son formas de pensar fundamentales. No hay duda de que la crítica es esencial a la hora de explicar la naturaleza del problema. Entonces, así es un poco de su propuesta, pensarlo así, pensarlo como esta era que estamos viviendo, en donde vivimos un mundo lleno de problemáticas distintas y dinámicas muy complejas,
yo creo que todos hemos visto también las noticias y sabemos que el tema de la violencia, particularmente en México, es algo que pues provoca un sentimiento eh, colectivo de preocupación, de miedo, de frustración. Y en este sentido también, ella lo ve desde luego en el sentido de la naturaleza, pero también una de las propuestas teóricas y filosóficas de Donna Haraway es romper con la dicotomía entre naturaleza y cultura. Es lo que ella llama naturocultura. Ella en algún momento habla de la invención de la naturaleza, que la naturaleza es algo inventado, la naturaleza como concepto, desde luego, es algo inventado por los seres humanos para llevar fines específicos, en donde nos hemos posicionado por encima de, y es donde su postura filosófica, desde luego que es antiespecista, porque no suscribe estas relaciones de dominación basadas en la especie. Entonces, ¿cómo pensarnos? ¿Cómo pensarnos o qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues generar primero conexiones parciales. Es otro concepto dentro de la filosofía de Haraway, que nuestras interacciones, reconocer que nuestras interacciones están siempre mediadas por nuestra experiencia, por nuestras perspectivas, pero también por nuestras limitaciones. Y pensar la parcialidad, abogar por una parcialidad y no por una totalidad, en donde estas conexiones nos permitan generar interacciones que no impongan una sola forma de entender el mundo y de entender o tratar de explicar la realidad. Las conexiones parciales son precisamente también, y quiero llevar estos conceptos más allá, porque desde luego que la idea también de conexión parcial, Donna Haraway lo realiza desde una descripción multiespecie, en donde la solución a las problemáticas, las soluciones parciales, digo que ella es catastrófica, bueno, no catastrófica, pero no es tan integrada en el sentido de percibir de que todo va bien en el mundo, y dice que el daño es irreversible, pero en este sentido piensa que las acciones deben ser parciales, las acciones que debemos tomar y que se hacen multiespecie. Ella resignifica también a los animales con capacidad de agencia, no solamente a los humanos. Desde ahí están pensadas las conexiones, en el vínculo humano-animal precisamente, pero yo quisiera llevar este pensamiento filosófico en el tercer sector, en donde precisamente hemos visto que eh, es difícil tener una conexión completa o es imposible, y lo sabemos. Entonces, generar estas conexiones parciales dentro del tercer sector es importante para poder seguir generando una estrategia de intervención o realmente incidir sobre una problemática de manera real. Entonces, por eso creo que es importante las conexiones parciales. Por ejemplo, también en la experiencia en el área de participación con las organizaciones de la sociedad civil, desde luego que cuando uno llega tiene una postura marcada, uno tiene eh, una causa, una lucha o con el nombre que quisiéramos darle, con la que simpatizamos, ¿no? En este caso, yo creo que la mayoría que estamos aquí, simpatizamos mucho con el tema del bienestar de los animales. A lo mejor si hablamos de personas con discapacidad o personas que viven con alguna enfermedad o, no sé, niñas, niños y adolescentes o algún otro grupo en una condición de vulnerabilidad o de atención prioritaria, no nos suscribimos precisamente desde ahí. Nuestra causa está en otro lado, está con otro enfoque. O puede ser también que podamos diferir por completo del del objeto social de otra organización o de su postura política o de su postura social de ver una problemática. Entonces es bien importante tener estas conexiones parciales. Sí me tocó yo, por ejemplo, cuando veía las diferentes organizaciones que hay en el registro municipal y pues obviamente uno va diciendo, ah, órale, esta suena muy bien, este trabajo me agrada, y otras donde dices, híjole, esto como que no, pero igual es una perspectiva
situada, en donde yo a lo mejor no conecto con esa causa social, pero podemos generar esa conexión. Y muchas veces pasó, por ejemplo, en donde hay muchas organizaciones que trabajan las problemáticas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Algunas tienen una perspectiva más liberal y otras son un poco más conservadora, pero a final de cuentas, eh, cuando queríamos crear alguna estrategia o cuando se realizaba alguna acción, era reconocer precisamente la conexión parcial, en que ambas estaban de acuerdo en que las mujeres tenían que salir de los círculos de violencia. Entonces, desde ahí era como de, bueno, a lo mejor esta organización, esta asociación o colectivo está a favor del aborto y el otro está en contra, pero ambas quieren que esa mujer salga de la situación de violencia en la que se encuentra. Pues desde allí se generaban las conexiones parciales para poder hacer un plan de incidencia o para poder presentarlo, eh, para poder ayudar a una persona en riesgo. Entonces, esa es una forma de pensarnos en las conexiones parciales. Y la otra es en responsabilidad, que es lo que decía con anterioridad, que es lo que quiero explicar un poco de qué va pensar la palabra, este juego de palabras que viene en inglés de response y ability, se refiere a la manera en cómo respondemos con habilidad. No se limita a pensar la responsabilidad como un deber moral, únicamente como este deber hacer, ¿no? De tener que cumplir con algo, sino de saber generar algo, responder a una problemática con la habilidad y desde luego con las conexiones parciales. Entonces, por eso, mi postura en este trabajo de investigación que se está realizando es abogar tanto por la responsabilidad y las conexiones parciales, y también con la idea de tentacularidad, que es como también en el pensamiento de Donna Haraway. Por eso aquí hay y en la presentación igual en varios momentos aparecían imágenes donde vemos tentáculos, es pensar cómo se conectan también los diferentes pensamientos y las diferentes posturas al momento de intentar explicar la realidad y en la proposición eh, de soluciones. Entonces, esta es la propuesta para pensar a un tercer sector interconectado, aunque sea parcialmente y con responsabilidad. Por último, finalizo con esta frase que también es de alguno de los textos de Donna Haraway, que dice: cada criatura vive a través de una red de relaciones. Todas son parciales, incompletas y siempre están en proceso. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Estamos aquí para cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad creo que fue una ponencia muy enriquecedora, sobre todo que nos da otra perspectiva precisamente de lo que es el tercer sector y cómo podemos incidir en la toma de decisiones. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer en la sección de preguntas y respuestas. De hecho, creo que aquí tenemos... Oh, bueno, Alba Luisa comenta que urge una ley que defienda a los activistas. Bueno, no sé si nos pueda dar una opinión al respecto, en lo que coincido plenamente, pero por favor, maestro. Mi micrófono está apagado. Sí, desde luego que creo que es necesaria una estrategia para la protección de los activistas, que no necesariamente son una figura jurídica, ¿no? Sino que tienen un plan de intervención distinto que muchas veces incomoda al gobierno, por ejemplo, ¿no? O incomoda a alguna autoridad. Los activismos, yo siempre lo he dicho, pues son incómodos la mayoría de las veces, pero esa es su tarea, ¿no? Y yo creo que nos debe interpelar directamente a las personas que trabajamos dentro de una administración pública, sea municipal, estatal o federal, ¿no? A lo mejor no podemos suscribir completamente lo que un activismo nos está diciendo, pero siempre realizar ese ejercicio intersubjetivo
de tratar de reconocernos en el otro, ¿no? Y creo que también es importante crear redes, también una ley, pero también redes de contención entre activistas y organizaciones de la sociedad civil, en cómo nos contenemos unos a otros y a otras. Gracias, maestro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Oh, bueno, también aquí Melissa Campa comenta, los rescatistas independientes, ¿cómo podemos proteger nuestra labor? El micrófono, maestro. Sí, desde luego que es un tema complicado, precisamente por lo que comentaba anteriormente, que los activistas son pues algo que ha causado mucho o que han sido víctimas como de mucho estigma también. Y desde luego mm, es una pregunta difícil. La verdad es que creo que es una de las preguntas más difíciles porque es una realidad, ¿no? Yo personalmente, que también estuve en ese ejercicio de no identificarme como activista, creo que fue algo muy subjetivo y muy personal cuando dije que hay personas que muchas veces no se suscriben como activistas precisamente por evitarse cierto tipo de problemáticas. Entonces creo que lo primero o lo más inmediato que podríamos hacer las personas que nos consideramos como activistas es suscribirnos, respaldarnos, tener precisamente esa idea de red, la idea de red de lo que platicaba anteriormente, para contenernos y crear estrategias entre nosotras y nosotros mientras no exista una acción o no exista una ley de protección. Muchas gracias, maestro. También preguntan que cuáles son los pasos a seguir o que hay que tomar en cuenta para la constitución formal de una asociación civil. Bueno, desde luego que lo primero sería saber qué es lo que queremos lograr y sobre todo conocer las limitaciones que puede tener una, una figura jurídica. Desde luego muchas veces también tenemos la duda de cuál es la figura jurídica ideal. Muchas veces la mayoría quiere constituirse como la figura de la AC, la asociación civil, y pero luego no va en concordancia con nuestro objetivo. Hay toda una ruta, desde luego si queremos que, por ejemplo, la organización civil sea donataria autorizada, si queremos obtener algún recurso, lo cual no es nada fácil tampoco en la actualidad, es un tema muy complicado, pero a las personas que tengan también como alguna duda específica sobre algún proceso para constituirse como asociación civil, sin problema podemos agendar otra reunión o pueden a las personas que no son de Pachuca, pues podemos agendar una reunión virtual para poderlo platicar y a las personas que tienen posibilidad de ir a Pachuca, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, nos encontramos en Parque Hidalgo y también desde ahí podemos orientarles un poco desde lo que trabajamos en el área. Muchas gracias. Este, más que pregunta, es un comentario que me parece muy acertado de Rubén Novelo. Dice, el activismo en favor de los animales ha caído en extremos que incluso cuestionan a los profesionales de las ciencias animales. Debe haber mesura. Mm, Pues Pues creo también que es muy interesante el comentario porque lo podemos ver en cualquier movimiento social, ¿no? Que desde luego, por ejemplo, un movimiento social que está muy en el ojo, digamos, de la opinión pública es el feminismo, ¿no? Por ejemplo, es que las sufragistas estaba bien, ¿no? Lo de las sufragistas estaba bien, pero ahora exigir el aborto está mal, o ahora exigir ciertas acciones, hay gente que no lo ve adecuado. Desde luego que, como lo decía, hay diferentes niveles de conciencia y diferentes niveles de intervención con base en esa conciencia. Entonces, creo que mientras reconozcamos nuestra parcialidad, reconozcamos cuál es nuestro punto de partida, de acuerdo con lo que explicaba epistemológicamente,
reconozcamos de dónde viene y desde allí podamos saber qué es lo que suscribimos, ¿no? Y desde luego, eh, sin causar un mal, ¿no? Porque sí, sí lo entiendo. Por ejemplo, una problemática común que ha sido, fue un caso que fue viral hace poco en el Estado de México, en donde incluso vimos que una persona que decían que mataba a los perros que rescataba y luego salieron a decir que no, que en realidad los animales estaban en hacinamiento, pues sabemos que no era lo adecuado, aunque estuviera bien intencionado. Igual y la pregunta puede ir más por allí, que muchas veces tenemos acciones bien intencionadas, pero que científicamente no son las correctas. Y bueno, aquí me permito agregar algo. Tal vez también se refiere, por ejemplo, al caso que también se volvió mediático hace un par de meses, en donde un médico veterinario perdió la vida. Por eso considero que la profesionalización es indispensable. Tengas o no una figura jurídica, es importante investigar, estudiar y entender que para eso hay personas expertas y especialistas en diferentes ámbitos. Puedo tener 50 años dedicándome al activismo en materia de bienestar animal y jamás voy a ser un médico veterinario, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el tema de la profesionalización, la especialización, independientemente de si decido formalizar de una organización de la sociedad civil o no. También, bueno, preguntan que pues, sería interesante que los impuestos que pagamos o demás con nuestra labor, de alguna manera podamos declararlos sin tener que ser fundación. Pues mm, no es necesario declararlo si es persona física, pero bueno, aquí yo creo que necesitaríamos algún contador para resolver esa pregunta. No sé más Sí, siquiera, sí, en temas fiscales no, la verdad mejor no nos metemos por ahora. y más que son tan cambiantes últimamente. Sí, la verdad. Pues no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, pues reiterarles nuestro agradecimiento, ofrecer una disculpa por el cambio de horario. Ya el próximo lunes nos vemos de manera normal a las 10 con la doctora Aline Borip, que es quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, sobre un tema muy importante que es la actuación de la medicina forense en la procuración de justicia. Entonces, si alguien tiene algo que agregar, adelante. Y si no, pues agradecer al maestro Uriel, que pues nos hizo el enorme favor de suplir al maestro Edgar Uribe. Pero bueno, creo que quedó claro a grandes rasgos cómo el tercer sector puede incidir en políticas públicas y pues es un tema muy vasto, muy amplio. Como dijo el maestro, pues los que requieran de alguna asesoría más especializada, pues con gusto lo pueden contactar. También les enviaremos a sus correos los datos de contacto del maestro y también de los demás ponentes por si tienen alguna duda más específica. A ver, aquí hay. Oh, comentan que una persona no supo el cambio de hora, una disculpa, como las dos primeras sesiones y el resto de ellas serán grabadas, se subirán a la plataforma de YouTube y se les enviará la liga a sus correos para que si alguien por algún contratiempo, sabemos que las tecnologías de la información a veces fallan, como en este caso que cambiamos el horario, pues les vamos a hacer llegar todas las ponencias para que puedan revisarlas y sobre todo para que logren obtener su constancia. Otra persona, no, pues una disculpa de parte de nosotros. Insisto, a más tardar mañana en el transcurso del día les enviaremos la liga. Y bueno, también comentan que muchas felicidades, muy interesante ponencia. Así es que, pues,
no me queda más que reiterar el agradecimiento a todas y todos ustedes, al maestro Uriel y a la doctora Mercedes Mendoza, que está aquí presente. Tampoco tiene muy buena señal, pero bueno, ella es también quien está coordinando este seminario. Pues si no hay más que agregar, les deseo un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Ahora sí, de todas formas, por favor, estén pendientes de sus correos. Cualquier información se las estamos llegando ahí. Si algún ponente nos hace llegar algún documento importante, si esperemos que no vuelva a suceder, hay algún cambio de horario, las ligas de las ponencias, todo lo referente al seminario lo estamos enviando a sus correos. Entonces, pues por favor estén pendientes. Y bueno, siguen felicitando. Una disculpa, me voy conectando. Gracias. Bueno, ya como dudas como tal no hay, únicamente felicitaciones a Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. My heart going